Y yo quiero que vaya conmigo entonces a la lectura bíblica. Yo sé que siempre que se escucha o se lee en una iglesia adventista esos textos, nosotros asumimos, ¿verdad?, de qué vamos a hablar. Y yo quiero decirle que estoy seguro de que lo que vamos a estudiar de ese capítulo, tal vez lo que menos usted se piensa. Lo que vamos a estudiar de ese capítulo es sobre la unidad. Y cuando hablo de unidad no estoy hablando solamente de la iglesia, usted va a ver de qué estamos hablando. ¿Está bien? Ahora, para que entendamos o sentemos la base para lo que vamos a estudiar, a mí me interesa que aclaremos unos términos y definamos otros. La definición la vamos a hacer del texto. Los términos que quiero que aclaremos y entendamos son los que yo le voy a exponer ahora. Los términos van a ser el balance, el equilibrio en lo que vamos a estudiar. Muy importante. Hay una pregunta para aclarar esos términos que yo quiero hacer. Hay varios conceptos que nosotros confundimos, o por lo menos yo, tal vez usted no, o yo lo hacía. ¿Cuál es la diferencia entre importante e indispensable? ¿Y cuál es la diferencia entre necesario o esencial? O se lo pongo al revés. ¿Cuál es la diferencia entre lo necesario e indispensable? O entre lo importante y lo esencial. Necesario es estudiar la Biblia, ¿sí o no? Sí. Pero cuando lo comparamos ¿con quién? Con Cristo, sería que yo quiero que note algo que es muy importante. Esos términos se pueden aclarar dependiendo con qué o en qué usted lo compara, ¿verdad? Por ejemplo, si yo lo comparo con sobrevivir, ¿qué es más importante? ¿Trabajar o comer? No, comer es indispensable. Trabajar es importante. De ahí es que viene la comida. ¿Me entienden? Comer es indispensable, trabajar es importante, porque para vivir, usted puede vivir sin trabajar, pero sin comida yo lo siento, pero no va a ocurrir. ¿Hay que trabajar para comer? Sí. El vago dice que no puede comer, pero hay gente que no puede trabajar y come. ¿Sí o no? ¿Me entienden? Entonces, todo depende con qué uno lo compare. Cuando hablamos de la salvación, esos términos son muy, pero muy indispensables entenderlos. Por ejemplo, Padín comparó, ¿verdad?, Cristo con el estudio de la Biblia. En el contexto de la salvación, ¿qué es lo importante? Estudiar la Biblia. ¿Qué es indispensable? Jesucristo. ¿Por qué así? Porque hay gente que puede estudiar la Biblia sin conocer a Cristo, y sin hacer eso no hay salvación. ¿Sí o no? Así que es importantísimo estudiar la Biblia, pero para salvarse, indispensable es ¿quién? Cristo. Ahora viene la pregunta: ¿puede alguien conocer a Cristo sin estudiar la Biblia? No, por eso estudiar es importante. ¿Entiende la diferencia? ¿Estamos claros con eso? Ok, entonces con eso en mente, yo quiero que oremos y vayamos a la Biblia entonces. ¿Oramos? Padre querido, gracias te damos por tu palabra. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis, ¿qué? 14. Antes de leerlo entonces, yo le voy a hacer otra pregunta. ¿Qué es lo indispensable
indispensable cuando hablamos de la iglesia? ¿La ceremonia de culto o la unidad entre nosotros? La unidad es que la ceremonia es importante, pero la unidad es que... ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Usted está seguro de eso? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Usted está admitiendo entonces que sin unidad entre nosotros este culto no tendría sentido. Que sería solamente que una mera ceremonia que no serviría de qué. Para el que tiene problemas, porque hay gente que va a venir sin pensar en nada, va a beneficiar esa para su casa. ¿Verdad? Pero en realidad, escuche, cuando comparamos salvación, lo que es indispensable e importante, nosotros lo confundimos. ¿Verdad? Lo confundimos y hacemos de lo importante lo indispensable, y de lo indispensable a veces no nos acordamos. Porque puede haber personas sentadas en un culto, en una ceremonia, enojado con su hermano, y él cree que vino a buscar a Dios y lo encontró. Pero no funciona así. Y ya ustedes saben, ustedes me conocen, que yo no le doy vuelta a la cosa, yo no vine a entretener a nadie. No, huevos. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Leemos entonces. 14:6 y qué. 7. Dice el texto: en medio del cielo, verá, vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu que decía a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y qué dice? Aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y qué. Y esos textos son que el mensaje que nosotros los adventistas nos identifica mucho, ¿verdad? Con nuestra misión. ¿Sí o no? ¿El mensaje de qué? De los 3 ángeles. Yo acabo de leer el primero que se comenzó a predicar ¿cuándo? 1843, 44, por allí seguimos. Y según la Biblia, nosotros estamos en ¿cuál de los mensajes de los 3? En el tercero. ¿Sí o no? ¿Qué dice el tercero? ¿Lo leemos? Vamos a leer los dos para que veamos el contexto. Versículo 8. Otro ángel lo siguió diciendo: ¿Ha caído ¿qué? Babilonia. La gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones el vino de qué? De su fornicación. Y un tercer ángel siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que está, como dice, puro del cáliz de su vida, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y entonces dice el texto: el humo de sus tormentos subirá, ¿por qué? De los siglos de los siglos. No tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia a su imagen, ni nadie que reciba ¿qué? La marca de su nombre. He aquí la paciencia de los santos, los que guardan ¿qué? Y tienen ¿qué? Ahora note bien algo interesante. Cuando usted lee bien la Biblia y lee el tercero, automáticamente lo conecta con el primer ángel, ¿sí o no? Porque el primer ángel es el que manda a las personas a que le temamos a Dios, le demos gloria para que lo adoremos. Y el primero y el tercero hacen un contraste entre dos grupos: los que adoran a Dios y reciben ¿qué? Su sello, y los que adoran a la bestia y reciben ¿qué? Su marca. Ahora yo quiero que definamos los términos para que lo entendamos mejor. ¿Qué es, en el primer ángel, qué es temer a Dios? Obedecer lo que ¿Qué él es glorificar a Dios y qué sería adorarlo? Si no entendemos eso, no entendemos el contraste en los dos grupos, que es indispensable que lo entendamos. Note que yo no dije importante, ¿verdad? Ok. Ahora note algo interesante entonces. ¿Qué es temer a Dios? Obedecer lo que él dice. Malaquías usa el mismo término. Si hay un texto que usted quiere comparar uno con otro, aún en el mismo contexto de juicios, Malaquías 3. ¿Va allí conmigo?
está acostumbrado a leerlo el 10, ¿verdad? Y lo leímos, 10 ofrendas, pero el tema de Malaquías 3 es el mismo contexto de Apocalipsis 14. Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio. Y si usted lee el conflicto de los hijos, si quiere leerlo, aprenderlo, el tema del juicio investigador, el Club decía, va a definir con mucho más detalle de lo que yo tengo tiempo hoy para hablar de Malaquías 3 y el juicio investigador. ¿Está bien? Ahora, yo quiero que note entonces algo que yo quiero que leamos sobre el temer a Dios. El capítulo 3 de Malaquías, versículo 13. ¿Lo tienen? Amén. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas. ¿Dice quién? Jehová. Y todavía preguntáis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a quién. Está Dios diciéndole lo que ellos hablaron contra él. ¿Y qué fue lo que dijeron? Por demás estar ¿qué? Servir a quién. A Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Eso es lo que Dios dice, que ellos que dijeron, y Dios dice que eso fue mal dicho, ¿verdad? Dice entonces, hemos visto que los soberbios son que felices, que los que hacen impiedad no solo prosperan, sino que tientan a Dios y no el que ellos piensan eso. Dios le está reprochando que eso fue palabra contra quién, contra él. Dice, hey, de más está que te sirvamos a ti, no hay ningún beneficio servirte y obedecer tu ley. Y yo quiero que note que ellos están reconociendo algo muy importante. Servir a Dios y obedecer la ley tiene relación, ¿sí o no? Amén. ¿Tiene relación, sí o no? Amén. Totalmente. Ahora, no creo que el texto que sigue. Entonces, los que temían a Jehová hablaron entre sí. Ese es otro grupo, ¿sí o no? Jehová escuchó y oyó, y fue escrito ante él un memorial de los que temen a Jehová y honran ¿qué? Su nombre. Amén. ¿Qué hacen los que temen a Jehová? Honran su nombre. Su nombre. Amén. Serán para mí especial que dice Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe los perdonaré, como un hombre perdona a quién, al que lo que. Nótese que Malaquías está diciendo que el temer a Dios, los que temen a Dios, Dios lo va a que bendecir, porque ellos que les sirven. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Escuche, por favor. ¿Va a hacer la diferencia entre qué? Entre el justo y el malo. Y lea con cuidado. Entre el que sirve a Dios y el que no le. En el contexto, ¿quién es el que le sirve a Dios? El que teme a Dios. El que le teme. Amén. Y el temor de Dios, al igual que Apocalipsis 14, comienza a hacer una diferencia entre dos grupos, los justos y los malos. ¿Por qué no dice los malos y los buenos? Le pregunto. No, porque dice lo justo, el que. Porque en el contexto humano, el contrario al malo sería ¿qué? Pero en el contexto bíblico no es así. ¿Por qué? Porque en el contexto bíblico todo el mundo es malo. Solamente el que teme a Dios es el que llegó a ser ¿qué? Justo. ¿Me entiende? Amén. Ahora yo quiero entonces con eso en mente que vuelva otra vez a Apocalipsis 14. Por favor. Hay muchos textos que yo pudiera usar para seguir leyendo que el que le teme a Jehová es el que le sirve y le obedece. Amén. Por ejemplo, si lo tengo que hacer, Deuteronomio capítulo 6, por favor. Uno más. Deuteronomio capítulo 6.
Versículo 6 en adelante. 6 al 8 y entonces leemos el 13. ¿Está bien? Okay. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablará de ellas estando que y andando por el camino al acostarte y cuando que las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Amén. Las escribirás en los postes de, ¿qué dice? De tu casa. De tu casa. El 13 dice entonces lo siguiente. ¿Qué dice? A Jehová A Jehová tu Dios temerás. A él solo A él que solo servirás. y por su nombre. Lo brinqué por el tiempo, pero si usted comienza a leer del versículo 10, de paso, todo el mundo sabe que Deuteronomio 6 habla de la ordenanza que Dios le dio a Israel para que cuando entraran a las tierras paganas hubiera una diferencia entre ellos y quién, ¿verdad? Y que ese temor a Dios iba a demostrar que ellos eran quienes, los hijos de Dios que creían en qué, En Jehová. en que Dios a través de su justicia era que lo hacía buenos o temerosos de él. Amén. Por eso que el proverbio dice que el temor a Jehová es el principio de qué. La sabiduría. Sabiduría. ¿Y la sabiduría de dónde viene? ¿Solamente de quién? De Dios. El conocimiento de Por Dios. eso que usted ve que Apocalipsis 14 habla de temer a Dios como una orden imperativa, temer a Dios. Amén. Pero si usted no lea con cuidado, el temer a Dios lo pone en una acción pasiva. ¿Entiende lo que significa cuando se habla de un verbo pasivo? Me miran como que guapo. Las acciones de los verbos son muchas formas, pero hay dos clásicas que son activas y ¿qué? Y pasivas. Y todo el que entiende gramática sabe que la pasiva es que alguien que ejecuta una acción sobre el individuo o sobre la persona o el sujeto que se está hablando. Pero cuando la acción es activa, el sujeto es el que hace la acción. Pero usted le con cuidado para especificar más claro lo que es temer, Juan pone el verbo en pasivo, porque el temor a Jehová no viene de uno naturalmente. Viene de una acción de Dios a través de la justicia de Cristo en el corazón. Amén. Por eso que la Biblia enseña que si temeres obedecer y servirle, Romanos 8 dice que nadie puede obedecer a Dios y servirle sino a través de quién, de Cristo, que él solo no puede, no tiene capacidad para obedecer la ley y servirle a Dios, sino a través de quién, de Cristo. Así que el texto, el verbo temer está apuntando a la acción de Jesús en el individuo, de que lo justifica y lo convierte en una persona buena al servirle a Dios. Amén. Guardando sus mandamientos por el poder de Cristo o del Espíritu Santo en su vida. ¿Sí o no? Amén. ¿Vamos bien ahí? Amén. Cristo al todo. Otro término entonces que tenemos que definir muy bien es glorificar a Dios. Temer a Dios y qué? Y darle gloria. ¿Qué significa eso, darle gloria a Dios? Bueno, alabanza. La gente cree, y en el contexto incorrecto de la palabra creemos, que glorificar a Dios es cantarle y levantarle gloria a Dios, aleluya. En el contexto de Apocalipsis 14 vamos a ver que glorificar a Dios es reflejar el carácter de Cristo. Amén. Vaya conmigo, por favor, a San Juan. A Juan. ¿Verdad? Jesús enseñó ese término, enseñó esa definición muy clara en la Santa Cena, como le llamamos nosotros, que el texto comienza a capítulo 13 y termina en el 17. ¿Juan qué? Pero yo voy a leer, para ir directo por el tiempo, el capítulo 15. Vamos a volver al 14 en un rato, por el capítulo 15, definiendo el término de qué glorificar a Dios, Jesús dijo esto. ¿De qué habla el 15? De la vid y los pámpanos, o sea, la unidad de quién. El tema, inclusive de paso, el tema en la Santa Cena de Cristo, en la última cena, el 13, capítulo 13, hasta el capítulo 17, el tema fue la unidad.
a través de la justicia de Cristo que hace que nosotros nos amemos unos a otros. Y entonces en ese contexto Jesús enseñó que en esa justicia que Él nos da, que nos lleva a amarnos unos a otros, en ese amor y en esa unidad es que nosotros glorificamos a Cristo. ¿Lo leemos? Versículo, capítulo 15, versículo 5. Amén. Yo soy ¿qué? La vid. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto. El que permanece en quién? En mí mí, y yo en él, este lleva ¿qué dice? Mucho fruto. Porque separados de mí ¿qué? Nada podemos hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y será ¿qué? Y los recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecieran en vosotros, ¿qué dice? Y dice, en esto, ¿qué dice? Es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que vayáis y llevéis ¿qué? Mucho fruto. ¿En qué glorificamos al Padre? En que vayamos ¿qué? Y llevemos Mucho fruto. Y Jesús detalló más amplio lo que significaba eso en su propia vida. Vaya conmigo al capítulo 17. ¿Qué capítulo? 17. Solo estamos definiendo los términos de Apocalipsis 14, 6 y 7. ¿Está bien? Versículo 4. ¿Qué versículo? 4. Dice lo siguiente Jesús. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Y qué dice? He acabado la obra que me diste que hiciera. Le pregunto, ¿está diciendo Jesús que con sus obras glorificó a Dios? Sí, es lo que está diciendo. Como Él acabó su obra, ¿qué hizo Él? Él glorificó a Dios. Entonces no es lo que dice. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo que Fuerte. Entonces dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me lo diste y han guardado ¿qué? Palabra. Y del 7 con cuidado. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de qué? Proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos la han recibido y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído en qué dice, en tu Realmente. Y si usted sigue leyendo, Jesús aclara muy bien que Él glorificó a Dios al darlo a conocer a través de su obra. Por eso le dijo a los discípulos, ustedes son llamados a salir al mundo igual que yo, como yo vine y me mandaron, yo lo mando. Y en sus frutos, en sus obras, ustedes van a glorificar al Padre. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es que el que vive obedeciendo a Dios, sirviéndole o le teme, es el único capaz de ¿qué? De glorificar el nombre de Dios, porque el carácter de Cristo en su vida lo va a dar a conocer. Amén. Sí, sea. ¿Vamos bien? Para que afianzarlo más, el espíritu de profecía en el tomo 7a, comentario bíblico adventista, hablando de Apocalipsis 14, dice lo siguiente, versículo 7, dando gloria a Dios. Dar gloria a Dios es revelar su carácter en el mundo. Y de esta manera hacerlo conocer. Y glorificamos a Dios en cualquier forma en que hagamos conocer el Padre y al Hijo. ¿Qué nos ayuda a entender ella que la Biblia enseña? Que glorificar a Dios es que dar a conocer su carácter al mundo. Wow. Entonces aquí entramos en materia ahora. Vi volar por el medio de un ángel que salía de dónde? Y que tenía el evangelio eterno y decía, obedece y sirve a Dios, refleja su carácter y haciendo eso tú le adoras. ¿Vamos bien?
que el texto está diciendo, cuando usted define los términos, que adorar a Dios no es pura ceremonia. No es sentarse solamente en un culto, sino que es que reflejar el carácter de Cristo, sirviendo a los demás a través de la justicia de Él en mi vida. Amén. Amén. ¿Vamos bien? Vamos porque dice 14 otra vez entonces. Y entonces le hago una pregunta. En el contexto de lo que hemos leído, ¿qué es lo importante y qué es lo indispensable? ¿Qué es indispensable en el contexto? ¿La ceremonia para orar o el carácter de Cristo para adorarlo? La ceremonia es importante, pero el carácter es indispensable. Amén. Sin ese carácter, la ceremonia no tendría sentido alguno. Ahora pausa para que lo asimilen. Entonces nótese que la iglesia que Dios mandó a predicar este mensaje entonces debe ser una iglesia que practique, que refleje el carácter de Cristo para poder convencer a la gente de que realmente lo que Él está diciendo es cierto y se puede. Por eso en el mismo libro, haciendo el mismo comentario, Apocalipsis 14, noten lo que el Espíritu decía, dice: hablando del tiempo de prueba que viene, según el capítulo 14, combinado con el 18, dice ya lo siguiente, página 991, que quiera buscarla, la que leí anterior fue en 990. La obra del Espíritu Santo en convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es su obra, dice ella. El mundo solo, escuche, puede ser amonestado cuando ve que aquellos que creen en la verdad son santificados por ella. ¿Usted escuchó? Dios mandó a la iglesia a predicar el mensaje, pero el mundo que debe escucharlo solamente podrá ser amonestado cuando lo que ella predica, el mundo lo vea que en ellos, que la verdad que predican enseñen por su vida, que esa verdad a ellos lo santifica y que al que la cree lo puede hacer también. Sigue diciendo ella lo siguiente: Un testimonio limpio. cuando vea que practican principios santos y elevados que demuestran con altura la línea de demarcación entre los que guardan los mandamientos de Dios y los que los profanan. Dice, la santificación del Espíritu destaca la diferencia entre aquellos que tienen el sello de Dios y los que guardan un día falso de reposo. Y a mí me interesó leer esto mucho. Porque mi querido hermano, escucha bien, mi querido amigo, no hay duda, el sábado es el sello de Dios. Amén. Ahora, el sábado es el sello que representa en los individuos la obra del Espíritu Santo de santificarlo y transformarlo a la imagen del carácter de Cristo. No es pura ceremonia de un día. No. Por eso usted va a ver que el Espíritu decía cuando habla del sábado como sello de Dios, note lo que ella dice. ¿Van conmigo? ¿Vamos bien? Dice lo siguiente. A mí me llama mucho la atención lo que yo quiero leerle a ustedes. Me disculpan, ¿verdad? Porque se está pegando la página. No estoy preocupado, buscando. Escuche bien lo que dice el texto ahora. Hablando del sábado, escuche. Ninguna otra institución confiada a los judíos propendía tan plenamente como el sábado a distinguirlos de las naciones que los rodeaban. ¿Para qué Dios se lo dio? Para hacer la diferencia entre los justos y los malos. Dios se propuso que su obediencia les designase como adoradores suyos. Por eso que en el mensaje de los tres ángeles está claro el sábado, ¿sí o no? Sí.
Pero el claro no está en que podamos pensar que es ceremonia, porque ceremonia sin justicia no sirve. Es lo que hace la diferencia, mi querido amigo, entre la visita que viene a la iglesia el sábado, que tal vez dejó de trabajar el sábado para venir a la iglesia, entre usted que se entregó a Cristo. Si solamente fuera ceremonia, aún usted sin bautizarse, entonces está guardando el sábado. Si fuera solamente la ceremonia, aún si usted entregarse a Cristo ni obedecer su mandamiento y servirle, por solamente estar sentado aquí el día correcto, entonces sería que entonces el sábado suplantaría la justicia de Cristo, suplantaría el bautismo y el arrepentimiento si solamente creemos que sentarnos en la iglesia eso es obedecer a Dios. No. El testimonio. Esa es la diferencia entre usted que se entregó a Cristo igual del día correcto y el que no lo ha hecho pero comienza a hacerlo. Amén. ¿Sí o no? Si solamente sería dejar de trabajar el sábado, el bautismo no sería necesario entonces. El arrepentimiento no sería necesario. La justicia de Cristo no sería necesaria. Ni transformación de mi carácter tampoco sería necesaria, porque la ceremonia lo cubriría todo. Idea del diablo. Por eso es que hay que tener cuidado de no caer en el problema que cayeron los judíos con el sábado. Sí, no distingue, era el sello de Dios perfecto, pero ellos creyeron que era solamente ¿qué? Un asunto de privilegio, de egoísmo, de exaltación, y no entendieron que era un reflejo de la justicia, la santificación de Cristo en el individuo. Se lo leo para que usted vea que yo no lo estoy inventando, por si acaso. Dice: pero a fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos. Amén. Escucha bien, ¿qué hay que hacer para santificar el sábado? El hombre debe ser como santo, porque el sábado no es más grande que el hombre. Jesús lo dijo, ¿o no? Así que usted no puede pretender que usted está aquí en la iglesia santificado el sábado cuando usted no ha santificado su vida por entregarse a Cristo. No funciona, la ceremonia no sirve sin eso. De nada, sí. Usted ve que el texto dice lo siguiente: por la fe lo leo otra vez, pero a fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos. Por la fe deben llegar a ser participantes de la justicia de Cristo. Amén. Cuando fue dado a Israel el mandato, acordate del día de reposo para santificarlo, el Señor también le dijo: habéis de serme varones santos. Amén. Únicamente en esa forma podían el sábado distinguirlo a ellos como adoradores de Dios. ¿En qué forma? Igual. En que el Dios que hizo el sábado lo santificó, lo santifique a usted y a mí por su justicia. En esa forma, en que el sábado llega a ser ¿qué? Lo que me distingue, el que adora a Dios y el que no lo hace, de su sello. Pero yo no puedo pretender que porque soy adventista del séptimo día, o vengo a la iglesia los sábados, yo tengo el sello de Dios cuando mi vida no es santificada y no tengo la justicia de Cristo en mi vida. Amén. No funciona. No. Hay que andar con un testimonio limpio. Por eso que el mensaje es que temer a Dios, o sea, obedécele, sírvele, glorifícalo, refleja tu carácter para que entonces tú ¿qué? Le adores. Y en ese contexto el sábado llega a ser ¿qué? El sello de distinción que te divide a ti del mundo. Pero tú no puedes ser mundano creyendo que porque tú vienes ese sábado tú lo guardas. Saben que nosotros tenemos problemas con eso. Porque nosotros le damos más sentido a la ceremonia que a Cristo y su justicia. Y la ceremonia, que es importante, llegó a tomar lugar de lo indispensable. Sí. Amén. ¿Entiende ahora por qué quise aclarar el término? Porque el sábado, ¿verdad? La ceremonia es importante, pero no es más indispensable que la justicia de Cristo y reflejar su carácter. Amén. Por eso note entonces, sigue ya diciendo lo siguiente. Dice: al apartarse de los judíos, los juicios de Dios, y dejar de apropiarse la justicia de Cristo por la fe,
repito, al apartarse los judíos de Dios y dejar de apropiarse de la justicia de Cristo por la fe, el sábado perdió su significado para ellos. Exacto. Satanás estaba tratando de exaltarse a sí mismo y de apartar a los hombres de Cristo, y obró para pervertir el sábado, porque era señal del poder de Cristo. ¿Poder en quién? ¿En la ceremonia o en el individuo? No, y señal En de el que- individuo. Era señal de que Le sigo leyendo, es muy importante. Dice que en ese contexto el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios, más bien que el carácter del amante Padre Celestial. ¿Qué hacían los judíos? Que celebraban el sábado, pero por celebrarlo sin la justicia, estaban siendo engañados ¿por quién? Por el diablo. Reflejaba más un carácter mundano que cristiano. Oh. Está fuerte, pero está bueno. Está bueno. Thank you, Jesus. Yo estoy leyendo el Salto de la Gente, de paso, página 250, que lo quiere leer. Se dice ella en el mismo libro, página 255. El Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Estas palabras rebosan instrucción y consuelo. Por haber sido hecho el sábado para el hombre, es el día del Señor. Pertenece a Cristo, porque todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Y como lo hizo todo, creó también el sábado. Por Él fue apartado como un monumento recordativo de la obra de la creación. Nos presenta a Cristo como santificador, tanto como creador. Declara que el que creó todas las cosas en el cielo y en la tierra, y mediante quien todas las cosas existen, es cabeza de la iglesia, y que por su poder somos reconciliados con Dios. Porque hablando de Israel, dijo: diréis también a mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová el que los santificó, es decir, que los hace santos. Amén. Entonces el sábado es una señal del poder de Cristo para santificarnos. Amén. El sábado dado a todos aquellos, dice, a quienes Cristo hace santos, como señal de su poder santificador. El sábado es dado a todos los que por medio de Cristo llegan a formar parte de Israel de Dios. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando leemos el mensaje de los tres ángeles, usted va a ver que el conflicto, sígame, vamos allí, es por adoración, ¿sí o no? Y que hay una marca para los que adoran a Dios y una marca para los que adoran ¿a quién? A la bestia. Y usted va a entender ahora que no es un asunto de días, es un asunto de la forma en cómo Dios salva y su justicia. Que el que adora a Dios en domingo está creyendo en una forma incorrecta de cómo Dios nos justifica. Y que el que adora a Dios correctamente el sábado está demostrando que sirve a Dios correctamente, que tiene un Dios que lo justifica y le cambia su carácter. Amén. Amén. Sí, el sábado es el sello de Dios, pero ¿de qué? ¿De qué? ¿De la ceremonia o de la transformación que hace en mi vida? De la transformación. Ajá. Cuidado con creer entonces que la ceremonia del culto es más indispensable que la transformación a otro asunto. Y vamos a hacerlo rápido porque no tengo tiempo. Cuando usted lee el capítulo 14 está en contraste con el capítulo 13, ¿sí o no? ¿Qué en el capítulo 13? Un sistema, ¿verdad?, que hace que la gente crea que está adorando a Dios cuando adora a quién? Al diablo. Y lo que hizo el diablo fue con el sistema crear un falso Cristo y un falso espíritu que le hace creer a la gente que el mediador, el salvador, el que justifica, ya no es el que murió en la cruz, sino quién, el sistema del papado, ¿sí o no? Pero creó otro sistema para aquellos nosotros que no creemos en eso del papado, que ahora aquí le llamamos como el protestantismo apóstata, que actúa bajo el mismo principio. Una forma incorrecta de salvación. El principio es el mismo. ¿Por qué dice? Porque el capítulo 14, la protestantismo apóstata hizo casi igual que el papado, con una diferencia.
el papado no quitó los 10 mandamientos, lo cambió. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué cambió? El sábado. ¿Por qué? Porque el sábado es reflejo del verdadero Salvador, de a quien tenemos que ir para que nos perdone nuestros pecados. Y como ellos querían tomarse el lugar de Cristo y su justicia, lo quitaron. Pero viene el protestantismo y no solamente cambió la ley, sino que la quitó. ¿Por qué? Porque quieren enseñar que esa gracia de Cristo y esa justicia no transforma, sino que es suficiente creer y sentarse en una ceremonia, brincar y saltar y se acabó. Y entonces dicen que la experiencia religiosa es lo que realmente me ayuda, y quitan el poder de la justicia de Cristo. Lo mismo que el papado, pero de otra forma. Entonces yo quiero que note que el asunto de la marca no es un asunto simplemente de día, porque hasta el día de hoy, cuando usted lee Apocalipsis 14, la Biblia dice que el tercer ángel es para quién. ¿Salir de ella quién? Oh, o sea que hay gente de Dios que guarda el domingo. Ojo. 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 Que Dios lo está llamando a que acepten correctamente a Cristo, su verdad, igual en el día de reposo como símbolo de su aceptación. Sí, pero le llama a su pueblo que adora el domingo, porque hay gente sincera que realmente aceptó a Cristo aunque no conoce la verdad, igual el domingo. Mientras tanto hay gente que conoce la verdad, guarda el sábado y no es sincera con Cristo ni ama a su hermano. Amén. Amén. Eso es. Eso es. Dilo otra vez. Dilo otra vez. Escuchen, pausa. Escuchen, tomen en serio esto, porque en la Biblia hay una historia muy clara. ¿Cuál fue el tema que yo dije a ustedes que iba a hablar? Le pregunto, ¿qué tiene que ver la unidad con lo que yo he dicho? ¿Qué tiene que ver eso con lo que yo he dicho? Muchísimo. ¿Qué es más importante? Les repito, ¿la unidad o la ceremonia? La unidad. No, la ceremonia es importante, dice que hay en la trampa. Ahora, ¿qué es más indispensable? La unidad es lo indispensable. ¿Por qué? Porque la unidad entre nosotros es lo que valida que guardamos el sábado. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros nos unimos a Cristo, y esa automática unidad en Cristo me trae unidad ¿a quién? A los demás. No existe nadie que sea justificado por Cristo y que guarde el sábado realmente, que no tenga amor por su hermano. No funciona. Si no tiene amor por su hermano, si lo insulta, lo maltrata, lo critica, lo señala, está demostrando que el sábado es simplemente una ceremonia y no le va a servir de nada. Sí, exacto. Por ejemplo, no tengo tiempo, pero en la Santa Cena, Jesús le enseñó a discípulos que si ellos no se oían y se amaban uno con otro, la ceremonia de la Santa Cena solamente era una ceremonia y no servía de nada. Usted ve que en el capítulo 13 Jesús le dijo a ellos, lo primero que hizo fue lavarle los pies, y le enseñó, el capítulo 13 termina con el amor que unos a otros, ámense los unos a los otros. Yo le he enseñado a ustedes que se laven los pies porque yo quiero que ustedes sean mi ejemplo y me imiten, que soy el siervo. Y dice que yo le enseñé a ustedes cómo amarse, porque si no se amaban, la cena del Señor era solamente una ceremonia que no servía de nada. ¿Saben que muchas veces nosotros hacemos Santa Cena como una simple ceremonia? ¿Por qué? Porque en vez de lavarnos los pies para arreglar el problema como el que tenemos, lo ignoramos y a veces ni siquiera la tomamos para no arreglarlo. ¿Sí o no? Y si hablamos de todas las ceremonias en la iglesia, usted va a notar que por la falta de amor en Cristo, por la falta del carácter de Cristo, solamente puede ser mera ¿qué? Ceremonia. Es como presentar niños o como bautizar a alguien que no entiende quién es Cristo ni se entregó. Es mera ¿qué? Ceremonia. Porque usted puede traer sus hijos a la iglesia y que se los presenten, pero si usted no se entrega a Cristo, de nada le sirve. Porque ¿quién va a llevar a su muchacho a la iglesia? A Cristo, si no es papá y mamá. Exacto. Y el papá no cree, Lo mismo con el bautismo, aunque la ceremonia es correcta. Si traemos a alguien que no entiende la justicia de Cristo,
que no se entregó a Cristo, que no le perdonó sus pecados a Cristo, usted lo puede bautizar, pues será que pura ceremonia, no va a servir de nada. Se nótese que lo que nosotros hacemos en la iglesia, por nosotros no tener la justicia de Cristo clara, pueden llevarse a solamente hacer ceremonia vacía y caer como iguales que los judíos en el tiempo de Jesús, que por no aceptar a Cristo y su justicia, lo que hacían era como vacío, ceremonia pura, que terminó como eliminándolos. Por eso, mi querido amigo, escuche, es esencial que hagamos un culto bien, sí, pero es importante, indispensable que usted se una y se amen. Que hay que cantar bien, hay que predicar bien, hay que hacer todo con reverencia, gloria a Dios, pero eso no es más indispensable que tratarse bien, amarse, dejar de criticarse y ayudarse uno con otro. Porque si usted no se preocupa por eso, entonces todo es simplemente ceremonia. Y eso no salva a nadie. Por eso el mayor ejemplo, escuche bien, el mayor ejemplo en la Biblia, yo me maravillé porque cuando, es el ejemplo de Caín y Abel. ¿Qué puede hacer una persona cuando no tiene la justicia de Cristo en su vida? Ese es el contraste de Apocalipsis 13 y 14. Por eso que usted ve que el mensaje, ¿cuál es? Aquí que venía predicando el evangelio que eterno, que no separó el mensaje, la ley de qué, del evangelio, nosotros la separamos. Y como separamos la ley del evangelio y el evangelio de las ceremonias, se convierten en puras cosas vacías. Usted ve que el versículo 14, lo leemos, 14, el versículo 12, ¿qué dice? El 12. ¿Qué dice? Que aquí que la paciencia, la perseverancia de los santos, los que solamente guardan los mandamientos de Dios, dice así, no, los que tienen que, la fe de quién, porque la fe sin obras que, pero la obra sin fe es también no, muerta, vacía. Y la mayor demostración está en Caín y Abel. Wow, le pregunto, escuche bien. Caín y Abel reflejan el mismo pleito en Apocalipsis 13 y 14. Claro. Claro, hasta una marca le puso a Caín. ¿Sí o no? Y entendemos que Caín entregó una ofrenda diferente a la de Abel. ¿Por qué? Porque él no creyó en la justicia de aquel que venía a liberarlo. Y él no quiso matar un cordero. ¿Por qué? Porque a él no le interesaba la justicia del que venía a liberarlo. Y la Biblia enseña, el hermano, léalo, patriarcas y profeta, Caín y Abel, ella dice que los dos representan los dos grupos en el tiempo del fin. Gente que cree en la justicia de Cristo y por esa justicia es perseguida. Y gente que no cree en la justicia de Cristo se convierte en reflejar el mismo carácter del diablo. A tal punto que vaya conmigo a 1 de Juan. ¿Usted está listo por lo que vamos a leer? 1 de Juan. Hablando de Caín y Abel, parafraseé porque no tengo tiempo. 1 de Juan capítulo 3. Escuche, por favor. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es como justo. Como él es que. ¿Qué está diciendo? Que el justo, ¿qué hace? Justicia como Cristo lo hacía y reflejaba que él era como justo. Ahora lea con cuidado. El que practica el pecado es de quién? Del diablo. ¿Y qué es pecado? Mi querido amigo, es violar la ley. ¿Y qué es violar la ley? Buena pregunta. ¿Se puede violar la ley tratando de ser fiel sin la justicia de Cristo? No. Claro que sí.
¿Se puede violar la ley tratando de obedecerla sin la justicia de Cristo? Claro, tratar de obedecer la ley sin la justicia de Cristo es violarla. Es legalismo. Era el problema de los fariseos. Más ceremonia que justicia, que poder del Espíritu Santo para reflejar el carácter a través de la obediencia. Ese es el problema de hoy. ¿Puede alguien hacer algo correcto sin Cristo? No. Sí. Hay gente que no miente y no es cristiana. Hay gente que no roba y no es cristiana. Y le pregunto, ¿está guardando la ley por eso? No. ¿Por qué no? Porque aunque no robe y no mate, por no aceptar a Cristo y su justicia, jamás guardaría el sábado. Porque el hermano dice que el que guarda el sábado es reflejo de que guarda toda la ley bajo el poder y la justicia de Cristo. Pero se puede tratar de guardar el sábado sin eso. Sí, es lo que muchos de nosotros hacemos. Porque cuando termina el culto, back to the world again, va para el mundo otra vez, de que sale de aquí. Así es. Y yo fui a la iglesia el sábado, y wow, qué bueno, oré a Dios el sábado. Porque los amigos, no. Porque no es una ceremonia, es una entrega total de ¿qué? De adoración y glorificación a Dios. O sea, de obediencia y servicio, demostrando su carácter. Pues nosotros aquí dice de Caín y Abel. ¿Lo leemos? El que practica el pecado es del diablo. Pero para esto apareció ¿quién? Para deshacer las obras de ¿quién? Todo aquel que es nacido de Dios no practica ¿qué? No dice que todo aquel que no practica el pecado nace de Dios. ¿Qué viene primero? El nacimiento, la conversión. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. ¿Se puede convertir usted mismo? No. ¿Se puede arrepentir usted mismo? No. ¿Se puede perdonar usted mismo? No. ¿Qué necesita? Aceptar a Cristo, mi querido amigo que nos visita esta mañana. Y es que usted está adorando, usted está aquí en el día correcto que tiene que buscar a Dios. Pero sin la justicia de Cristo no le va a servir de nada. Si no se entrega a Cristo y se arrepiente de sus pecados y Cristo le perdona, le comienza a transformar su carácter, el estar aquí no le servirá de nada, no le salva. Aleluya. Usted sabe que el que es nacido de Dios es el que no practica el pecado. Amén. ¿Cuál pecado? Le pregunto. Pastor, esa es una buena pregunta. Y yo voy terminando ahí. ¿Cuál es el pecado? El pecado del El muerto. pecado, usted va a ver que es no amar a su prójimo, ni estar unido a él. ¿Cuál es el pecado? No amar a su prójimo, ni estar unido a él. ¿Lo leemos? Dice el texto. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Qué texto? 11. Que nos amemos uno que no como Caín, que era del qué? Del maligno, y mató a quién. ¿Por qué Caín era del diablo? Porque no aceptó la justicia de Cristo. Aunque tenía la verdad, aunque le habían enseñado lo correcto, no quería aceptar a Cristo como su Salvador y que le limpiaran sus pecados, y eso automáticamente lo puso en contra del que lo hacía. Escuche. El texto dice lo siguiente entonces. Pregunta el texto 12, termina la pregunta. ¿Y por qué causó lo mató? Porque sus obras eran como malas y las de su hermano buenas. Dice así, no, justas. ¿Qué está diciendo? Que lo que salvó a Abel no era lo que él hizo, era que la fe que tenía en la justicia del Cristo que venía liberado de sus pecados. Caín dijo, a mí no me interesa eso. Pero automáticamente no tenía la justicia de Cristo, automáticamente se puso contrario y se reflejó su carácter malo porque mató a su hermano. Escuchen por favor, todo el que no reciba la justicia de Cristo se va a convertir en perseguidor de su hermano, aunque venga a la iglesia los sábados. Pues el texto dice lo siguiente. Wow, esto es duro. Versículo 13. Hermanos míos, no os engañéis. Si el mundo os odia, nosotros sabemos que hemos pasado ¿de qué?
¿Quién nos pasó? La justicia de Cristo. Amén. ¿Y qué más dice? Porque amamos a lo que. ¿Usted está entendiendo lo que dice? ¿Cómo usted sabe que pasó de muerte a vida? ¿Por la ceremonia o porque ama a su hermano? Dice, nosotros sabemos que pasamos de muerte a vida. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en ¿qué? En muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida y sabe que ningún ¿qué? Homicida tiene entrada permanente en él. En esto hemos conocido el amor de ¿quién? En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida ¿por quién? Nuestro hermano. Si usted sigue leyendo, el texto termina diciendo que conocemos al que tiene a Cristo. ¿Por qué? Porque ama a su hermano, no por la ceremonia que practica. Señor. Con razón Jesús oró una oración que fue indispensable. Padre, únelos para que el mundo crea que tú me enviaste. Padre, únelos para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la Biblia dice que la única manera en que el mundo va a creer que la justicia de Cristo funciona, que perdona pecado y transforma vida, no es el culto, es el amor entre los que hacen el culto. Sí, hay problemas. Y Jesús oró con un asunto tan indispensable que dedicó todo el tema de la unidad en el capítulo 13 al 17, porque entendía que si se iba como estaban los discípulos, la gente no iba a creer. ¿Usted sabe por qué las iglesias no crecen? Porque no hay amor entre ellos que refleja el carácter de Cristo. Dios mío, gracias, Dios mío. Ay, Dios mío. Termino entonces con eso. San Juan, capítulo 14. Dije que iba a terminar allí, lo terminamos. Solamente lo voy a leer, no tengo que explicar nada, creo que se explica el mismo. Cantamos, ¿quién está ready para cantar? Y oramos. O hago una invitación. San Juan 14, ¿verdad? San Juan ¿qué? 14. Versículo 15 en adelante, solamente lo voy a leer. Amén. Dice, si me amáis, guardas mis mandamientos, y por rogaré al Padre y os daré que para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque vive con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfano, volveré a vosotros. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también que en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en qué. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y ¿qué dice? Le dijo Judas, no eres Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda. Y mi palabra, que dice, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mi palabra, ni la palabra que habéis oído de mí es mía, sino que, no es mía, perdón, sino que de quién, dice. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no os turbe vuestro corazón y tengan que, habéis oído que os he dicho, voy y vuelvo a vosotros, si me amarais, os habríais que recogido, que regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque, ¿qué dice? Mayor que yo. Escuchen bien, yo quiero hacerle una invitación a ustedes, ¿me permiten? Yo lo voy a hacer contigo. Necesitamos entender este negocio
de la marca de la bestia, del sello de Dios, del sábado, de la justicia de Cristo, de lo que es pecado. Y a veces no lo entendemos porque nosotros confundimos lo importante con lo indispensable. Y hay gente que como tiene eso confundido, cree que el estar aquí es lo indispensable. Que dirigir un culto bien, cantar bien, que leer la Biblia bien, que hacer todo correctamente es lo indispensable. Y no es lo indispensable. Porque nosotros no vamos a hacer nada bien sin tener lo indispensable. ¿Qué es quién? Jesucristo y su justicia. Porque aunque yo intente sin esa justicia, Dios no quiere. Mis obras son trapos de inmundicia. Sin la justicia de Cristo, aunque cante bien, aunque ore bien, aunque predique bien, aunque venga temprano a la iglesia, aunque me siente en cada culto, sin esa justicia, todo eso es basura, no sirve. Y lo que demuestra esa justicia no es eso, es el amor entre nosotros. Que dejemos de criticarnos, que dejemos de señalarnos, que dejemos de acusarnos, que dejemos de maltratarnos, que dejemos de imponerle a la gente lo que tiene que hacer o lo que no puede hacer, sino que lo amemos y le ayudemos a que se entregue a Cristo. Porque hay mucha gente que no entiende lo que es ministerio. Ministerio es ayudar a la gente a conocer a Cristo para que haga lo que tiene que hacer. No es decir lo que tiene que hacer y obligarlo. Eso no es ministerio. Cristo no vino a hacer eso. Cristo vino a demostrar amor y ayudar a la gente a que se entregue a Él a través de un estudio de la Biblia, de oración, de llevarlo a Él para que por amor Él cambie. Porque usted lo puede obligar, pero si no lo hace por amor, trapo de inmundicia, no sirve. Aleluya. Por eso Jesús, tú ves que Jesús no encontró, usted no encuentra una palabra que Jesús quiso obligar a los fariseos a hacer lo que Él quería. No, porque aunque lo hiciera, no servía. Tenía que ser por amor. Es por amor. ¿A quién? A Jesús. No es amor a la ceremonia. ¿Es amor a quién? A Jesús. No es, esto no es una vitrina para lucir santos. La vitrina para lucir santos es el amor al prójimo y tratarnos bien, ayudar al que necesita, que se entregue a Cristo. Yo sé que ustedes tienen que orar para buscar a un pastor. Oren para que Dios lo traiga. No inventen más nada. Porque el que Dios va a traer el que ustedes necesitan, si traen el que ustedes quieren, ustedes no van a ser beneficiados. Porque mucha gente busca gente que piense igual que ellos para seguir haciendo lo que quieren. Mi querido amigo, no. Busque a alguien que piense diferente para que haya el equilibrio y que juntos vayan a buscar a Cristo. Así que solamente ore y deje que Dios obre, que como quiera va a suceder. Entonces yo quiero hacer una invitación. Habrá alguien aquí que quiere decir al Señor: Señor, yo me quiero entregar a ti en esta mañana. Y yo quiero recibir tu justicia y que tú transformes mi vida, y que la próxima vez que yo me siente aquí el sábado, yo realmente estoy adorándote a ti, porque yo creo en ti y en lo que tú haces en mi vida, no en la ceremonia. ¿Habrá alguien que quiere hacer eso esta mañana? A los amigos que nos acompañan, amigos visita, unos amigos. Si usted vino aquí a la iglesia, usted vino el día correcto, en el lugar correcto, a la hora correcta. Si usted vino a buscar a Cristo. Amén. Si usted vino solamente a cumplir con la ceremonia y decir yo fui a la iglesia, se va a ir vacío. Porque el que llena el corazón es Cristo. Su justicia no es la ceremonia. Los fariseos adoraron, dice la Biblia, que ellos guardaron muchísimos sábados y sin embargo no entraron en el reposo de Jehová, porque fue Jesús que dijo: venid a mí todos los que estén cargados y cansados, y yo lo voy a hacer que vengan a mí, no vengan a la ceremonia, vengan a mí. ¿Habrá alguien que quiera hacer eso esta mañana? Yo quiero invitarlo aquí, que venga aquí oramos.
En esto, dijo Juan, conocemos los hijos de Dios y los hijos del diablo, en que nos amemos unos a otros. Amén. ¿En qué? Amados unos a los En otros. que nos amemos. Unos a otros. Sin eso, ni siquiera el sábado tendría sentido. Sí, Señor, sí, Señor. ¿Habrá alguien más? Este llamado es para usted que necesita arreglar el problema con alguien. Perdone, porque aquí esto sería solamente ceremonia vacía si usted no lo hace. Ame a su prójimo, porque si no, esto sería ceremonia vacía. Pídele a Dios que le cambie su temperamento, que le dé tacto, prudencia, mansedumbre, valor, fuerza, entrega, compromiso, porque sin eso esto sería solamente basura. Hay mucha gente que aún predicando como yo va a recibir la marca de la bestia. Yo estoy en ese peligro si yo no me mantengo en Cristo, aunque sea predicador. Amén. ¿Qué es lo que evita eso? Una entrega total a Jesucristo como nuestro Salvador. Sí, Amén. Señor, sí, Señor. Que nos transforme nuestra vida y podamos decir, aquí estamos el sábado, porque Cristo me transformó y me santificó mi vida. Sí, Señor. Amén.